Les presento entonces, queridos hermanos, a nuestro amigo y hermano, compañero de trabajo, de equipo, de ministerio, a Jeremías Smilovich, nacido en Jerusalén, criado en Jerusalén y miembro importante, parte del equipo principal, uno de los tres principales del ministerio Tikkun Global desde Jerusalén. Jeremías, bienvenido a esta clase de hoy que vamos a tener. Jeremías, ¿te parece si por favor comienzas con una oración, pero en hebreo? ¿Puedes orar en hebreo para que Sí, comencemos esta clase? אמת, sí. הללויה, ואנחנו מודים לך על הזכות ללמוד את דברך, אבל אנחנו מודים לך שיש לנו תמיד עוד ללמוד, אבא, ולדעת להתקרב, אבא, לידיעה המושלמת בדבר שלך, אבא. תן לנו ענווה, אבא, תן לכולנו לב פתוח לשמוע את קולך היום, הלילה, הבוקר, איפה שאנחנו נמצאים בעולם. אבא, אני מברך את חורכה ואת היכולת שלו לתרגם, אבא, כל מה שנגיד. אבל ושבאמת הרוח שלך תדבר היום דרכנו, בשם ישוע המשיח, en el nombre de ישוע המשיח. אמן. Amén. Amén. Ok, Jeremías, el micrófono es tuyo, puedes comenzar tu enseñanza acerca de el nuevo hombre. So we're going to focus today as Jorge said, on the theme of the one new man, Vamos a enfocarnos hoy día, como Jorge ya acaba de mencionarnos, en el tema de el nuevo hombre o un nuevo which hombre, which is really a deeper understanding of Israel as the mystery Israel that Elliot was teaching about last week. que es el entendimiento, profundo entendimiento de este Israel misterio o misterio de Israel que Ariel estuvo la semana pasada enseñándonos. So this term one new man, we find it in Ephesians 2. El término, el concepto de un nuevo hombre lo encontramos en Efesios capítulo 2. And it's a unique term that's only found in Ephesians 2. Y es un término único que solamente es encontrado en Efesios capítulo 2. But we can see throughout the scriptures, and we will see it today, that Paul especially speaks a lot about this picture of the one new man. Pero vamos a ver hoy día que Pablo en realidad habla mucho acerca de esta imagen de el nuevo hombre o un nuevo So hombre. we will start in Ephesians 2, which is the most natural place. Vamos a comenzar en Efesios capítulo 2, que viene a ser el lugar más natural donde comenzar. So let's open our Bibles at Ephesians 2 from verse 11. Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. I have my Hebrew Spanish Bible here with me. Yo tengo mi Biblia hebreo español aquí conmigo. So if you can read from verse 11 to 13. Vamos a leer del verso 11 al 13. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. So these are very profound words that Paul is writing to the congregation of the Ephesians. Estas son palabras muy, muy profundas que el apóstol Pablo está escribiendo a la congregación de los Efesios. And we also believe that the book of Ephesians was also passed on to some other churches. Y también creemos que la carta a los Efesios fue también pasada o traspasada a otras congregaciones, a otras iglesias. Because the teachings we find in Ephesians are very significant. Porque las enseñanzas que encontramos en el libro de Efesios son muy, muy significativas. And they weren't only directed to the church of Ephesians,
y no estaban dirigidas única y exclusivamente a los efesios, but they were foundational teachings for us as believers. sino que eran fundamentos o enseñanzas fundacionales o fundamentales para todos nosotros los creyentes. So Paul opens here with a very aggressive, even almost cursing towards the people, the Gentiles, and the words that he uses. Pablo comienza hablando aquí de una manera ofensiva o agresiva acerca de, al momento de referirse a los gentiles. De esa manera comienza escribiendo este tema, este punto. Yes, this term he uses, uncircumcised. Este término que utiliza cuando dice incircuncisos. Yeah, this was the way of a level of disgust that the Jews would look at the Gentiles. Esta era una manera, una expresión de disgusto, de rechazo desde los judíos en su mirada hacia los gentiles. Era una expresión que habla de ese disgusto, casi vendría a ser eso como asco en realidad, de mirar a los gentiles hacia allá. Now we need to remember that back in those days, Paul only wrote one letter and not everyone had this book in their hands. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos Pablo escribió una carta y las personas no tenían una Biblia entera en sus manos. So one person would read the letter and many would listen. Una persona leería la carta delante de los demás y todos los demás escucharían. So we believe Paul is trying to really draw the attention of the people to listen well to what he is about to say. Y Pablo lo que está haciendo está intentando cautivar la atención de la gente para que se pongan a escuchar bien lo que él va a decir. Por eso está utilizando estas palabras. As he says that they were uncircumcised, that they were without Messiah, that they were aliens. Cuando les dice que ellos son incircuncisos, que son de la incircuncisión, que están sin el Mesías, que son aliens, que vienen a ser como extranjeros, ajenos, that they had no hope, que no tenían esperanza, no tenían Dios. That's heavy. Eso es fuerte lo que está diciendo. But then he flips it. Pero luego él lo transforma. And he says, but now in Christ Jesus. Pero ahora en Cristo Jesús. In Yeshua Mashiach, you who have once were far off have been brought near by the blood of Christ. En Jesús, el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. I think everyone at that moment had a little sense of relief. Yo pienso que en ese momento todas las personas que estaban escuchando la lectura de la carta descansaron un poco al escuchar esa parte. They probably were sweating and heart beating a little fast until that point. Probablemente hasta ese punto estaban sudando un poco y su corazón latiendo fuertemente. But this really draws them to see what has brought them into a relationship with Messiah. Esto los trajo al punto de qué es lo que los ha traído a una relación con el Mesías. Can you clarify that again? The key for the Gentiles to become partakers in the relationship with God is the blood of Messiah. Lo que está diciendo entonces es que la llave para que los gentiles puedan ser partícipes en esta comunión, en esta relación con Dios, es la sangre del Mesías. And of course, he doesn't stop there. Y por supuesto, no se detiene allí. And he continues on from verse 13 and he says, he is our peace. Continúa él en el siguiente verso, en el 14, diciendo que él mismo es nuestra paz. He made the two one. De ambos pueblos hizo uno. And he has broken down the middle wall of separation.
y derribó la pared intermedia de separación que había. He abolished in his flesh the enmity. Abolió en su carne la enemistad. And then he says something very unique. Y luego él dice algo bastante único. He says that is the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances. Luego de esto entonces él dice una expresión muy interesante y es que define que la enemistad de la cual está hablando es esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. And we're going to soon go deeper into what that means. Vamos ya pronto a ir profundamente a lo que eso quiere decir, a lo que eso significa. But before we do that, let's understand what happened on the cross. Pero antes de que vayamos a eso, primero entendamos qué es lo que sucedió en la cruz. The cross made the Jew and Gentile one. La cruz transformó o hizo al judío y al gentil uno solo. Now that's true for every nation, not just Jew and Gentile. Eso es cierto para cualquier nación, no solamente judíos y gentiles. But why is he speaking of Jew and Gentile? Because until that time, God, this God that we recognize as Yeshua, was only understood as the God of Israel. ¿Por qué hace entonces en este texto esa separación o división o diferenciación entre judíos y gentiles? Porque Dios, el Dios que estamos leyendo aquí en las Escrituras, es el Dios que era Dios solo de Israel, solo del pueblo de Israel. But when Yeshua was crucified and his blood was shed, the Gentiles had a way in to be part of God's people. Pero cuando Jesucristo fue crucificado y derramó su sangre, entonces los gentiles tuvieron una entrada para poder venir a ser parte también del pueblo de Dios. And not as a side people, not as a secondary people, Y no que vinieran a entrar como un grupo secundario, como segunda clase, un grupo aparte de los judíos, but becoming one new man with the Jews. sino que llegar a ser un nuevo hombre con los judíos. So from this moment, Jew and Gentile, we are one body. Así que desde ese momento en adelante, nosotros los judíos y los gentiles somos un solo cuerpo. Now it's very interesting in Hebrew, one new man is Adam Echad Chadash. Es bien interesante que cuando hablamos en hebreo, la expresión un nuevo hombre es Adam Echad Chadash. Echad Chadash. Now, as a Hebrew speaker and one who grew up reading the Bible in Hebrew, Para mí, como hablante hebreo o hebreo parlante y como alguien que creció estudiando y leyendo la Biblia en idioma hebreo, as soon as I hear Adam, the word for man, tan pronto como yo escucho la palabra Adam, que quiere decir hombre en hebreo, I immediately go back to the book of Genesis 1. yo de inmediato voy de regreso al libro de Génesis, capítulo 1, When God created man, cuando Dios creó al hombre, because he called the first man Adam. porque él llamó al primer hombre Adam. So I understand that God is restoring something in this act on the cross. Así que yo entiendo que Dios está restaurando algo en esta obra de la cruz. He's restoring in part what he always intended to have, Él one people. Él está restaurando en parte algo que siempre fue su intención tener, que es tener un solo pueblo. Yes, the first man was Adam. El primer hombre entonces fue Adán o Adam.
And God created Adam, and then from him he created Chava, Eve, Y después de eso, Dios creó entonces a Adán y luego creó a Eva to be his people, para ser su pueblo, to live with him, para vivir con él, to be with him, walking in the garden. para estar con él, caminar junto a él en el jardín. He didn't want the separation between Jew and Gentile. Dios no quiso esa separación entre judío y gentil. This was a consequence of sin. Esto fue una consecuencia del pecado. So we see that the Lord is restoring something to the beginning of time by his blood on the cross. Y vemos entonces que el Señor está restaurando algo diseñado desde el principio en el momento de la cruz, cuando Él está derramando su sangre en la cruz. And then he goes on in verse 16, he says that he reconciles them both, the Jew and Gentile, to God as one body through the cross. Y luego vuelve a decir esto en el versículo 16, que reconcilió con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo por medio de la cruz. Yeah, we need to understand that there was no relationship between Jew and Gentile until Yeshua. Debemos entender esto, no había una relación entre judíos y gentiles hasta el tiempo de Jesús. No existía esa relación judío-gentil. It wasn't appropriate to mix. No era apropiado mezclarla o mezclarse. You know, like today there are cultures that still, they don't mix with other cultures, with other nations. They want to preserve their nation. Hoy día también vemos a ciertas culturas que no quieren mezclarse con otras culturas u otras naciones, quieren preservar su propia cultura. Yeah, and this was the reality back in the times of Yeshua between Jews and Gentiles. Can you repeat that again, please? This was the reality Yeah. back then in the times of Yeshua between Jews and Gentiles. Y esta era la realidad que existía, si regresamos al tiempo, a aquel tiempo del primer siglo, podríamos decir, esa era la realidad entre judíos y gentiles. No existía entonces esta relación. So he changes the reality on the Así que cross. Él cambió la realidad en la cruz. Now, this is why it's so important for us to go deeper into understanding what was abolished on the cross. Por eso es tan importante para nosotros la necesidad de ir más profundamente en la comprensión, en el entendimiento de qué es aquello que fue abolido en la cruz. Okay, so to help us understand this, we're going to jump to Colossians 2. Para ayudarnos a entender esto, vamos a irnos a Colosenses capítulo 2. From verse 13. Y vamos a leer versos 13 and 14. y 14. Versículos 13 y 14 de segundo capítulo de la carta a los Colosenses. Y esto que vamos a leer es muy paralelo a lo que leímos recién en la carta a los Efesios capítulo 2. Can you read Jorge 13, 14? Voy a leer entonces versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. So here, these verses are very parallel to the verses in Ephesians. Estos versos entonces son muy paralelos a los versículos que leímos en Efesios. Now, Paul again is speaking to the Gentiles and he uses the term uncircumcised.
Nuevamente Pablo le está hablando a los gentiles y usa el término de incircuncisos o incircuncisión, But he says that that Yeshua, the Messiah, has made them alive with him. pero dice que Jesús, el Mesías, los ha hecho o les ha dado vida juntamente con Jesús, con él. Yes, by forgiving them, of course, we know this is by the blood of Messiah. Por el perdón de los pecados, entendemos por supuesto que esto es por la sangre del Mesías, como vimos anteriormente en el otro texto que leímos. And then verse 14, Y luego el versículo 14 he says he wiped out the handwriting of requirements. dice que borró, canceló ese documento que consistía de decretos y de requisitos. And it says also he's taken it out of the way. Y dice que lo sacó del camino, lo quitó del camino. And he nailed it to the cross. Y lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Again, profound words, very deep. Nuevamente, estas son palabras profundas. And I think that it takes a while to really even start understanding what is Paul speaking about here. Y yo creo que toma un tiempo poder comenzar realmente a entender de qué está Pablo hablando en este lugar, en este texto. And we need to be very careful Y necesitamos ser muy cuidadosos, because many teach that Paul is saying in these verses that the Torah or the first covenant is done with. porque muchos piensan o dicen que en esto se está diciendo que la Torá o los primeros mandamientos se terminaron, o el primer pacto, que el primer pacto se terminó. And you could think that if you just read these verses. Tú podrías pensar eso si tú solo lees estos versos. But that doesn't align with the very words that Yeshua spoke. Pero no se alinea con las palabras que Jesús habló. Now we know Matthew 5:17, I won't go there, but we know in Matthew 5:17, Yeshua says, I have not come to abolish the Torah. I have come to fulfill it. Sabemos que Jesucristo dijo en Mateo 5, no vamos a ir a leerlo, pero Mateo 5, 17, 18, sabemos que Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. So it cannot be that Paul is saying something opposite of what the Messiah himself said. Así que no puede ser que Pablo esté diciendo algo que es opuesto a lo que el Mesías había dicho. So Paul must be speaking about something more specific. Así que Pablo ha de estar hablando de algo mucho más específico. Now we see again in Colossians 2, he says, handwriting of requirements. Si vemos en en Colosenses capítulo 2, la expresión en cómo está escrito es escrito a mano, que hay algo escrito a mano, esa carta o ese documento de deuda que consiste en decretos como escrito a mano en contra nuestra. In Ephesians 2:15, he uses a very unique term. Y Efesios 2:15 usa un término muy único. Yeah, the law of commandments contained in ordinances. La ley expresada en mandamientos, déjame leerlo porque en inglés utiliza otra lectura que es lo mismo, pero es distinto a cómo se describe, en el fondo es lo mismo. Pero en Efesios nos dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Yes. So la ley in as you know it, I think in Spanish is the Torah. Yeah, it's the what we understand. It's the big book of the law,
the Cuando se whole está, book of the law. cuando se está hablando de la ley aquí, se está refiriendo a lo que entendemos como la ley, que son los libros de la ley, la Torá, o podríamos decir en español el Pentateuco. Yeah, but it can also be the whole teaching, the ley. It means the teaching, the big picture of the rules, the También big puede book, ser, también puede the whole referirse book. a toda la enseñanza, from the whole Testament, you mean, right? The whole Yeah, Old Testament. all the teachings, all this, everything that was taught. La Torá o la ley también puede referirse a todas, a la totalidad de las enseñanzas. And then the word mandamientos, that's in Hebrew mitzvot. Y esa palabra mandamientos, que en hebreo es mitzvot, Yeah, that's something more specific. eso es algo más específico. You probably, if you've been studying, different studies related to Israel, I'm sure you heard this word mitzvot a lot. Seguramente si tú has estudiado asuntos sobre Israel y el judaísmo, es probable que a menudo o muchas veces hayas escuchado la palabra mitzvot. Yeah, the word for commandment is mitzvah. That's a commandment. That's a mitzvah. La palabra que se usa para mandamientos es mitzvot en hebreo. And a lot of Christians who love Israel, sometimes they start using this word mitzvah. Y muchos cristianos a veces que aman a Israel comienzan a ocupar la palabra mitzvot en lugar de decir mandamientos. Not that they need to, but it's okay. No es que lo necesiten hacer, no es necesario hacerlo, pero es ok, si quieren hacerlo. What's more important is understanding what Paul is speaking about here. Lo que es más importante es entender lo que Pablo está diciendo aquí. Now, he doesn't stop with mitzvot. He goes another level in. Él no termina con mitzvot o con mandamientos, sino que profundiza más todavía en un nivel, en otro nivel más. The deepest that he goes in is ordinances. Y lo más profundo que él va entonces aquí es ordenanzas, expresados en ordenanzas. That word ordenanzas is chukim. Esa palabra en ordenanzas es hukim. Yeah, in Greek, the word dogma. En griego es dogma. Now, what we, Tikkun Global, after a lot of studying, and one of our senior leaders, Ariel, who spoke last week, Lo que nosotros it's something very specific here. Lo que nosotros hemos aprendido después de muchos años de estudio en nuestro ministerio Tikkun Global y especialmente a Ariel Blumenthal, que estuvo enseñando la semana pasada, es que aquí hay algo bastante específico en esto. There were many rules. This is the modern word for chukim, rules in the commandments of how to live your Jewish law, Torah, with the Lord, commandments that you had to fulfill. Se escribieron en la ley muchas reglas acerca de cómo tú como judío o el judío debe vivir su día a día en su relación con Dios. And we know that Yeshua did this. Y He lived his life like this. Y sabemos que Jesús, vivió así. Practicó aquellas And cosas. that's why we have to do the same, right? Y eso es la razón por la que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? No. No. And I'll tell you why. Y te voy a decir por qué. We just read it. Acabamos de leerlo. Because he died on the cross. Porque él murió en la cruz. And he nailed those things to the cross. Y él clavó esas cosas consigo mismo en la cruz. Doesn't mean those things are bad things. No quiere decir que esas cosas sean malas o que eran malas. Many of us here, especially in Israel, Jews in Israel, a lot of these things that are in the Torah, we do them. Muchos de nosotros que vivimos acá en Israel, como judíos que somos, practicamos varias de aquellas cosas de las que estamos hablando en este momento, porque estamos en Israel. The part of our identity. Porque es parte de nuestra identidad de judíos. And they are good things.
Y esas son cosas buenas para nosotros. They don't make us better, No nos hacen mejores, but they are part of us being Jews. pero son parte de nuestra identidad de judíos. And we see also Paul. He did many of these things. Y vemos también al apóstol Pablo. Él hizo muchas de estas cosas también, practicó muchas de estas cosas. But we know he did not teach the Gentiles to do them as well. Pero también sabemos que él no enseñó a los gentiles a practicar aquellas cosas. We know he was so extreme about not teaching the Gentiles to do it that the Jews started to think that Paul was against the Jewish tradition. Y sabemos esto porque fue tanto lo que Pablo hizo para no enseñar a los gentiles a guardar este tipo de cosas, estas leyes. Sabemos que fue tanto lo que, tan lejos a donde él llegó para asegurarse de enseñarlo de la manera correcta, que los judíos de su tiempo comenzaron a decir y a creer que Pablo estaba en contra del judaísmo, en contra de la ley. Yeah, we see this in Acts chapter 21. Vemos esto en Hechos capítulo 21, verse 17. verso 17, versículo 17. Paul comes back to Jerusalem, Pablo regresa a Jerusalén. and there is Jacob and the elders, Allí está Jacobo y los élderes, los ancianos, perdón. and they are very happy for the Gentiles that they're coming to the Lord. Ellos están muy contentos por los gentiles que están llegando al Señor a través del ministerio de Pablo. But they also say in verse 20, Pero ellos también dicen en el versículo 20, they say, you see, our brothers, thousands of Jews came to be believers, and they're all jealous for the Torah. y dice allí que dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. But they heard of you, that you're teaching the Jews to leave the law and leave Moses and not to circumcise and not to do the tradition. Y se les ha contado a estos judíos celosos que se habían convertido, se les ha contado acerca de ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Now, after that, do they go and say, oh, now we need to take all the Gentiles and circumcise them? ¿Acaso le dicen ellos después de esto, vamos a tener que tomar a todos los gentiles y circuncidarlos? No, that's not what they say. No, no es lo que están diciendo. They say, we have 4 people here, and I'm sure those 4 people were Jews. We need to take those people and pretty much follow through the traditions of what was for the Jews. Y le dijeron, mira, tenemos 4 personas aquí que seguro eran judíos, y le dijeron que los tomara y siguiera los ritos de la purificación junto con ellos. In verse 25, he says, and for the Gentiles who have become believers, we have written and we have determined that they have to not be circumcised. What do they have to? They have to keep themselves from idol worshiping, from the blood. Versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. So now we see something that can be very, very confusing. Aquí vemos ahora algo que puede ser confuso. If Yeshua died on the cross and he abolished these laws, why are Paul and Jacob continuing
to do what Yeshua has canceled. Aquí podemos ver entonces algo que puede parecer confuso para muchos. Si Jesús en la cruz murió y crucificó todas estas leyes, ¿por qué entonces vemos acá a Pablo y a Jacobo practicándolas? It's a simple answer. La respuesta es muy simple, Because as Paul teaches, if you're a Jew and you come to the Lord as a Jew, you stay a Jew. porque el mismo Pablo enseñó, si tú eres un judío y llegas al Señor como judío en tu condición de judío, permanece judío. And if you come Gentile to the Lord, you stay Sí. Gentile. Y si llegas al Señor en tu condición de gentil, mantente gentil. Now in Yeshua, we are one new Ahora, man. en Jesús, nosotros somos uno. We are not two bodies, we are one body. No somos dos cuerpos distintos, somos un solo cuerpo. We carry different traditions. Llevamos o guardamos diferentes tradiciones, We speak different languages. hablamos diferentes idiomas, We have different histories. tenemos diferentes historias, There's different genders in the body, hay diferentes géneros en el cuerpo, but we are one in the spirit. pero somos uno en el espíritu. And to be able to be one, these things cannot have a special power, because if they do, that would make Gentiles second-class citizens. And these traditions that the Jews that we keep, Estas tradiciones judías que nosotros mantenemos, they cannot have special powers or special blessings for ellas no pueden tener un poder especial o una bendición especial, because then that would create a second-class citizen in the kingdom of God. entonces eso crearía ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. And it Que los doesn't gentiles match. tendrían, porque los gentiles no los guardan, a eso se refiere. Ujú. Yeah, and it doesn't match what Paul is teaching. Y no está en línea, Align. no está en línea con lo que Pablo está enseñando. Something was nailed, something was abolished. Algo fue clavado en la cruz, algo fue abolido en la cruz. Now this doesn't mean that we have to stop doing those things. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de hacer aquellas cosas. Yes, and meaning stop would be for us, the people who are Jewish, Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros los judíos, but it means that they no longer have an authority over us. pero lo que significa es que aquellas cosas ya no tienen una autoridad sobre nosotros, como antes sí la tenían, antes de la cruz. If I would celebrate a Jewish holiday or not does not determine if I am saved or entering the kingdom of God. Si yo celebro o no celebro una fiesta judía, no determina si yo soy salvo o si entro en el reino de Dios. These things are secondary. Estas cosas son secundarias. I'm not saying they're not important. No estoy diciendo que no sean importantes. I think there's a lot to learn from the feasts in Yo- the scriptures. Yo creo que hay mucho que debemos aprender de las fiestas en las Escrituras. Because as we mentioned in Matthew 5, Yeshua himself said, I have come to fulfill the Torah. Porque como vemos en Mateo capítulo 5, Jesús dijo que él había venido a cumplir la Torá. There's something that is happening, that is still happening today, that things are still being fulfilled of the Torah. Y hay cosas que al día de hoy incluso siguen cumpliéndose de la Torá. The Torah and the Nevi'im, the Torah and the prophets. La Torá y los profetas. That is what Yeshua has come to fulfill. Eso es lo que Jesucristo vino a cumplir. Now, if we want to understand what Yeshua is doing in our times, Si queremos entender lo que Jesús está haciendo en nuestros tiempos, we must read and learn these books. debemos leer y aprender estos libros. Debemos conocer y aprender los libros de la Torá, de los profetas. Debemos conocer la Biblia. We know they have not been completed yet. They have not been fully fulfilled yet. Sabemos que no han sido completamente cumplidos todavía. There is still work to be done. Todavía hay trabajo que debe cumplirse, que tiene que hacerse, en el sentido de que hay cosas que fueron anunciadas
que tienen todavía que cumplirse. But the physical acts that we see in the Torah, those things have lost the authority that they had prior to the crucifixion. Pero las cosas físicas que nosotros tenemos que hacer y que están escritas en la Torá, ese tipo de cosas han perdido su autoridad por causa de la cruz, de la crucifixión. And there is no need for any Gentile to take upon himself that burden. Y no hay necesidad de que ningún gentil tome esa carga y se la ponga sobre sí mismo. Now, if you're watching this later on and you're getting angry at me, go read Acts 15. Si tú estás mirando esto más tarde en la grabación y te enojas por lo que yo estoy diciendo, anda y lee Hechos capítulo 15. I am not coming up with a new theology. No estoy viniendo a ti con una teología nueva. I am quoting the decrees of the first apostles. Yo estoy citando los decretos de los primeros apóstoles. And this is what they have called the people of God, the remnant to live. Y ahí está escrito lo que ellos llamaron al remanente, al pueblo de Dios, a vivir. So because of this reality, we can be one new man, we can be one body. Así que por causa de esta realidad, nosotros, judíos y gentiles, podemos ser un nuevo hombre, un solo cuerpo. Now, this doesn't mean that there's no longer Israel. Eso no quiere decir que ya entonces Israel deja de existir. There is still very much in Israel. Hay mucho todavía en Israel. And as we learned last week, there are not only one Israel, there's three definitions of Israel. Y como aprendimos la clase pasada, no hay solamente una definición de Israel, sino hay tres definiciones acerca de Israel. And because of this understanding that we're learning today, those three Israels can exist in parallel. Y por causa de lo que estamos aprendiendo hoy día acerca del nuevo hombre, esas tres definiciones de Israel pueden coexistir al mismo tiempo hoy. Because if the Jewish people stopped keeping their tradition, there would no longer be a Jewish people. Porque si los judíos, el pueblo judío deja de guardar sus tradiciones, dejan de ser judíos y no habría más judíos. The nation of Israel was reborn in 1948. La nación de Israel volvió a nacer en el 1948. That reality would have never become true if Jewish people did not keep their traditions throughout history for 2,000 years. Esa realidad no podría haber llegado a ser realidad si los judíos no hubieran guardado sus tradiciones a través de toda la historia por los últimos 2000 años. So modern Israel exists only because of Jewish people keeping their traditions all around the world for 2,000 years. Así que el Estado moderno de Israel existe solamente y únicamente porque ha habido un pueblo judío que ha mantenido y guardado sus tradiciones alrededor de todo el mundo por todos estos siglos. So it is important for the Jewish people to keep their tradition. Así que es importante para los judíos mantener sus tradiciones. And very much so important for Messianic Jews to keep the Jewish tradition. Y mucho más importante también para los judíos mesiánicos es que mantengan las tradiciones judías. Because if we're called to be a testimony to our people, we need to carry that same identity as them. Porque si estamos llamados nosotros los judíos mesiánicos a ser un testimonio a nuestro pueblo judío, entonces tenemos que guardar la misma identidad que ellos guardan por ser judíos. Otherwise, we will just be some strangers, some De lo, aliens. de lo contrario, nos transformamos los judíos mesiánicos en Israel como extranjeros, como gente extraña, ajena al pueblo. Yeah, Paul says, I am Jew to the Jew and Gentile to the Gentile. Pablo dice, yo soy judío al judío y gentil al gentil. Yeah, because Paul loved the people of Israel. I'm sure you read it last week in the book of Romans. He said he would give his life. He would give his life. Porque Pablo amaba al pueblo judío. Seguramente lo viste la semana pasada cuando leíste Romanos 9, que él estaba incluso dispuesto a dar su vida por el pueblo judío. But we see his life calling was to preach to the Gentiles, and many Gentiles came to the Lord through his preaching. Pero vemos que el llamado de su vida era predicar el evangelio a los gentiles y muchos gentiles vinieron al Señor por medio de su ministerio. So we here
in Israel, especially as Jews, we keep a lot of traditions, and we can be a testimony to our brothers and sisters who have not yet come to know Yeshua, who have not yet come to the understanding of him as Messiah. Así que nosotros los judíos aquí en Israel, los judíos mesiánicos, guardamos las tradiciones y queremos ser un testimonio para esos judíos que no han venido a conocer al Señor todavía. Let me just say something before the questions. Ok, entonces estamos ya a punto de comenzar con las preguntas y respuestas. Y quisiera decir, como ya conozco esas discusiones que se dan en las redes sociales de estos temas, lo primero es que muchas personas creen o dicen que esas leyes que Jesús crucificó con él, o esas costumbres o tradiciones que Jesús crucificó con él, habrían sido las tradiciones de los hombres, las tradiciones judías de los hombres. Eso sería muy, muy extraño en el sentido de que ¿por qué tendría que Jesús morir en la cruz por alguna tradición de hombres? Como Jeremías nos estaba enseñando entonces, las cosas que él crucificó consigo en la cruz eran cosas o leyes que tenían una autoridad. Antes de la cruz tenían autoridad, tenían un peso espiritual de parte de Dios. En la cruz perdieron ese peso. Pero las tradiciones de hombres nunca tuvieron ese peso delante de Dios. Por lo tanto, nos mantenemos toda esta conversación que estamos haciendo y esta enseñanza de Jeremías está en relación a esas tradiciones que vienen de la Torá, que han sido establecidas por Dios, y no necesariamente refiriéndonos a las de los hombres, que también estaban presentes, por supuesto, pero que no entran en esta categoría de la enseñanza.